Desde el primer momento, ¿qué están haciendo los muertos en este momento? Nos sumerge en una atmósfera inquietante. La narración no se limita a responder la pregunta de forma literal, sino que nos introduce en un espacio donde el tiempo y la existencia misma parecen desdibujarse. Los muertos, según el texto, no están simplemente descansando. Sus actividades, si es que pueden llamarse así, transcurren en un estado intermedio, en el que la percepción del mundo de los vivos sigue presente, pero de manera fragmentada, distorsionada. Se sugiere que algunos muertos aún intentan recordar quiénes fueron, mientras que otros ya han olvidado incluso su propio nombre. Pero si los muertos no descansan, ¿qué hacen entonces? Aquí es donde la narración nos deja con una incógnita perturbadora. Algunos parecen vagar en busca de respuestas, otros repiten acciones como si estuvieran atrapados en un eco del pasado. Y justo cuando creemos empezar a comprender su situación, el texto nos lleva a la siguiente revelación. A medida que avanzamos en ¿qué están haciendo los muertos en este momento?, la sensación de inquietud se intensifica. Ahora sabemos que los muertos no descansan, pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué hacen realmente? El texto sugiere que no todos los muertos viven la misma experiencia. Algunos parecen vagar sin rumbo, atrapados en recuerdos que ya no comprenden del todo. Otros, en cambio, observan a los vivos desde la distancia, como si fueran espectadores de una obra que ya no pueden interpretar. Pero hay algo más. Se nos insinúa que ciertos muertos intentan comunicarse, aunque no de la forma en que los vivos esperarían. No con palabras, sino con presencias, sensaciones, pequeños desajustes en la realidad. Un reflejo en el espejo que no debería estar ahí, un susurro en una habitación vacía. Y entonces surge una idea aún más perturbadora. Si algunos muertos están tratando de hablarnos, ¿qué pasa con aquellos que no quieren ser vistos? Al avanzar en el relato, descubrimos que los muertos no son una masa homogénea. En este momento, el texto profundiza en las diferencias entre ellos, presentando a aquellos que no buscan comunicación alguna y prefieren permanecer ocultos, como si su existencia misma estuviera en la penumbra, fuera del alcance de los vivos. La narración plantea una reflexión inquietante. ¿Y si algunos muertos, más que olvidar, han decidido voluntariamente apartarse de la realidad de los vivos? Se nos sugiere que pueden estar eludiendo la verdad, su propia muerte, o simplemente negándose a interactuar con los que aún están en el mundo de los vivos. Sin embargo, no todos se esconden. Existen aquellos que parecen continuar su existencia en otro plano, realizando rituales que desafían la lógica, creando un espacio en el que la frontera entre vida y muerte se desdibuja. Estos muertos son los que más intrigan, pues su actividad parece más consciente, más intencionada. Al final de esta página, la trama se torna aún más ambigua, lo que nos lleva a una pregunta que parece ser el eje central del libro. ¿Hasta qué punto los muertos siguen siendo parte de nuestra realidad? En esta sección, el relato se torna aún más filosófico. Aquí se explora la idea de que los muertos, lejos de estar atrapados en un estado pasivo, podrían estar viviendo en una especie de paralelismo con los vivos. Es como si los dos mundos coexistieran en capas paralelas, y los muertos estuvieran simplemente en una dimensión diferente, aún afectando nuestra realidad de maneras sutiles. El texto describe momentos de interacción fugaz entre los vivos y los muertos, pero de una manera que parece desbordar lo cotidiano. A veces, un muerto puede influir en los pensamientos o emociones de los vivos, no de forma evidente, sino a través de pequeñas perturbaciones, un sueño inquietante, un pensamiento intrusivo o una sensación inexplicable. Estas experiencias, aunque parecen insignificantes, nos hacen cuestionar qué significa realmente estar muerto, y si es posible que los muertos sigan viviendo entre nosotros. Además, se introduce la inquietante posibilidad de que los muertos no estén simplemente observando, sino que podrían estar participando en un proceso de transformación, alterando el curso de la realidad misma. Los vivos y los muertos parecen entrelazarse más que nunca, y al final de esta página, nos enfrentamos a una revelación. ¿Y si los muertos ya no son los ausentes,
sino los que realmente están controlando las riendas de lo que creemos es nuestra vida? La última página de ¿Qué están haciendo los muertos en este momento? Llega a una conclusión desconcertante pero profundamente reflexiva. Nos enfrenta a la paradoja de la muerte misma, en la que los muertos ya no son simplemente seres ausentes o desaparecidos, sino que han comenzado a existir de una manera mucho más activa, incluso manipuladora. Se sugiere que los muertos no solo observan o influyen en los vivos, sino que podrían estar de alguna manera reorganizando la realidad, alterando los hilos invisibles que conectan los dos mundos. La percepción del tiempo y el espacio se distorsiona aún más, y el relato nos invita a preguntarnos si, en algún punto, los muertos realmente toman el control del curso de los acontecimientos, dejando a los vivos como meros observadores de una trama que ya no entienden completamente. El final de la obra no ofrece respuestas definitivas, pero sí deja una inquietante sensación de que los muertos no han abandonado la existencia. Están aquí, ahora, actuando de maneras que no alcanzamos a comprender, como si el final de la vida fuera solo el principio de algo mucho más complejo y oscuro. El cierre de este capítulo nos deja con una última pregunta. ¿Realmente los muertos están muertos, o simplemente no sabemos verlos?